Capítulo 49. Preocupación. Radiante de nacimiento. El anunciador viene para venir a anunciar el nacimiento de los radiantes. Aunque no soy demasiado aficionada a la forma poética Getek como medio de transmitir información, esta de Alan se cita a menudo en referencia a Orifiro. Creo que algunos confundieron el hogar de los radiantes con su lugar de nacimiento. Las altas torres del abismo que se alzaban a cada lado de Kaladin exudaban un moho gris verdoso. Las llamas de su antorcha bailaban, reflejando la luz en las resbaladizas secciones de piedra, mojadas por la lluvia, y el aire húmedo era helado, y la alta tormenta había dejado charco de diversos tamaños. Huesos rotos, un número y un radio asomaban de uno de ellos cuando Kaladin pasó a su lado. No miró a ver si el resto del esqueleto estaba ahí. Riadas veloces. Esa agua tenía que ir a alguna parte, o de lo contrario, tendríamos que cruzar canales en vez de abismos, pensó, escuchando los pasos tentativos de los hombres del puente tras él. Kaladin no sabía si podía confiar en su sueño o no, pero había preguntado, y era cierto que el extremo oriental de las llanuras quebradas era más abierto que el occidental. Las mesetas se habían gastado. Si los hombres del puente pudieran llegar ahí, tal vez lograran huir hacia el este. Tal vez. Muchos abismoides vivían en esa zona y los exploradores Alesi patrullaban el perímetro posterior. Si el equipo de Kaladin no se encontraba, tendrían problemas para explicar qué estaba haciendo ahí un grupo de hombres armados, muchos con marcas de esclavos. Sil caminaba por la pared del abismo, al nivel de la cabeza de Kaladin. Los suelos no tiraban de ella hacia abajo como hacían con todo lo demás. Caminaba con las manos a la espalda, la diminuta falda hasta las rodillas aleteando con un viento intangible. Huir hacia el este parecía improbable. Los altos príncipes habían intentado explorar esa dirección, buscando una ruta hacia el centro de las llanuras. Habían fracasado. Los abismoides habían matado a algunos grupos, a pesar de las preocupaciones. Otros habían quedado atrapados en los abismos durante las altas tormentas. Era imposible predecirlas a la perfección. Otras partidas de exploradores habían evitado esos dos destinos. Habían usado enormes escaleras extensibles para subir a las mesetas durante las altas tormentas. Sin embargo, habían perdido muchos hombres, ya que las cimas de las mesetas proporcionaban poco abrigo a las tormentas y no podían llevar consigo a los abismos carretas u otro tipo de refugio. El mayor problema, según le habían contado, eran las patrullas para Shendi. Habían encontrado y matado a docenas de partidas de exploradores. ¿Kaladin?, preguntó Teft, acercándose y salpicando el agua de un charco donde flotaban trozos de caparazones vacíos de kremlinos. ¿Estás bien? Sí. Pareces pensativo. Más bien ahito, respondió Kaladin. Ese menjurje de esta mañana era especialmente denso. Teft sonrió. No te hacía de los del tipo elocuente. Antes lo era más, repuso Kaladin. Lo heredé de mi madre. Apenas se le podía decir nada sin que le diera la vuelta y te lo devolviera. Teft asintió. Caminaron en silencio durante un rato. Los hombres del puente que lo seguían se rieron cuando Duni contó una historia de la primera chica a la que había besado. Hijo, dijo Teft, ¿has notado algo extraño últimamente? ¿Extraño? ¿Extraño? ¿De qué tipo? No lo sé, solo algo raro. Tosió. Ya sabes, como extraños arrebatos de fuerza, la sensación de que eres más liviano. La sensación de que soy, ¿qué? Liviano. Esto, tal vez, como si tu cabeza fuera más liviana, ligera, ese tipo de cosas. Tormentas, muchacho, solo estoy comprobando si sigues enfermo. Esa alta tormenta te sacudió bastante fuerte. Estoy bien, dijo Kaladin. Bastante bien, de hecho. Raro, ¿no? Era raro.
Aquella aumentaba la acuciante preocupación de que estaba sometido a algún tipo de maldición sobrenatural de las que supuestamente sufría la gente que buscaba la antigua magia. Había historias de hombres malvados que se hacían inmortales y eran torturados una y otra vez como extes, a quien arrancaban los brazos cada día por haber sacrificado a su hijo a los portadores del vacío a cambio de saber el día de su muerte. Era solo un cuento, pero los cuentos salían de alguna parte. Kaladin vivía cuando todos los demás morían. Era obra de algún spren de condenación que jugueteaba con él como un viento spren, pero infinitamente más nefando. Le dejaba pensar que podría hacer algún bien y luego mataba a todos los que intentaban ayudar. Se suponía que había miles de tipos de spren, muchos de los que la gente no veía nunca o de los que no sabían nada. En cambio, sí lo seguía. ¿Podría alguna clase de spren maligno estar haciendo lo mismo? Una idea muy preocupante. Las supersticiones son inútiles, se obligó a afirmar. Piensa demasiado en ello y acabarás como Dork, insistiendo en que tienes que llevar puestas tus botas de la suerte en cada batalla. Llegaron a una sección donde el abismo se bifurcaba, rodeando una meseta en las alturas. Kaladin se volvió hacia sus hombres. Este lugar es tan bueno como cualquier otro. Los hombres se detuvieron y se agruparon. Kaladin pudo ver la expectación en sus ojos, la emoción. Había sentido lo mismo antaño, antes de conocer la amargura y el dolor de la experiencia. Extrañamente, Kaladin sentía que ahora admiraba y a la vez le decepcionaba más la lanza que cuando era joven. Le encantaba la concentración, la sensación de certeza que experimentaba al combatir, pero eso no había salvado a los que le seguían. Aquí es donde se supone que he de deciros: el penoso grupo que formáis, les dijo a los hombres, es como se ha hecho siempre. El sargento instructor les dice a los reclutas que son patéticos. Señala sus debilidades, quizás combate con alguno de ellos y los derriba para enseñarles humildad. Yo mismo lo hice unas cuantas veces cuando entrenaba a los lanceros nuevos. Hoy no empezaremos así, Kaladin negó con la cabeza. No necesitáis humildad, no soñáis con la gloria, soñáis con sobrevivir, sobre todo. No sois el grupo de reclutas triste y falto de preparación con el que tiene que tratar la mayoría de los sargentos. Sois duros. Os he visto correr durante kilómetros cargando un puente. Sois valientes. Os he visto cargar de frente contra una línea de arqueros. Sois decididos. De lo contrario, no estaríais aquí ahora conmigo. Kaladin se acercó a un lado del abismo, recuperó una lanza extraviada de un montón de escombros arrastrados por las riadas. Cuando lo hizo, no obstante, advirtió que le faltaba la punta. Casi estuvo a punto de arrojarla antes de pensarlo mejor. Las lanzas eran peligrosas para él, le hacían querer luchar y podrían llevarlo a pensar que era quien fue una vez. Kaladin, bendito por la tormenta, el confiado jefe de pelotón. Y ahora ya no era ese hombre. Parecía que cada vez que empuñaba un arma, la gente que lo rodeaba moría, amigos y enemigos por igual. Así que de momento le pareció bien empuñar aquel trozo de madera. Era solo un palo, nada más. Un palo que podía utilizar para entrenar. Ya sería capaz de enfrentarse a la lanza en otra ocasión. Es bueno que ya estéis preparados, les dijo a los hombres, porque no tenemos las 6 semanas que me daban para entrenar una nueva hornada de reclutas. Dentro de 6 semanas, Sadeas nos habrá hecho matar a la mitad. Yo pretendo veros a todos bebiendo cerveza terrosa en una taberna en algún lugar seguro para cuando hayan pasado esas 6 semanas. Varios de los hombres esbozaron una especie de aplauso a medias. Tendremos que ser rápidos, dijo Kaladin. Tendré que exigiros mucho. Es nuestra única opción. Miró el mango de la lanza. Lo primero que tenéis que aprender es que no es malo preocuparse. Los 33 hombres formaban una doble fila. Todos habían querido venir, incluso Leighton, que había resultado malherido. No tenían a ninguno tan grave que no pudiera caminar, aunque David continuaba mirando a la nada.
Roque estaba ahí de pie cruzado de brazos, aparentemente, sin ningún propósito de aprender a luchar. Shane, el parshmenio, estaba al fondo, miraba al suelo. Kaladin no tenía pensado ponerle una lanza en las manos. Varios de los hombres parecieron confusos por lo que Kaladin dijo sobre las emociones. Aunque Teft solo alzó una ceja y Moash bostezó. «¿Qué quieres decir?», preguntó Drehi. Era un rubio larguirucho y musculoso. Hablaba con un acento particular, era de algún lugar del oeste lejano llamado Reanal. «Un montón de soldados», dijo Kaladin, pasando el pulgar por el palo, sintiendo el granulado de la madera. «Piensan que se lucha mejor si eres desapasionado y frío. Creo que esos son restos de tormenta. Sí, tenéis que estar concentrados. Sí, las emociones son peligrosas, pero si no os preocupa nada, ¿qué sois? Animales, impulsados solo para matar. Nuestra pasión es la que nos hace humanos. Tenemos que luchar por un motivo. Así que digo que está bien preocuparse. Hablaremos de controlar vuestro miedo y vuestra ira, pero recordad esto como la primera lección que os he enseñado». Varios de los hombres asintieron. La mayoría parecían confundidos todavía. Kaladin recordó cuando estuvo en esa misma situación, preguntándose por qué Tuk perdía el tiempo hablando de emociones. Creía comprender la emoción. Su impulso por aprender a lanzar procedía de sus emociones. Venganza, odio, una ansia de poder vengarse de Bard y los soldados de su pelotón. Alzó la cabeza, tratando de apartar aquellos recuerdos. No, los hombres del puente no comprendían sus palabras, solo la preocupación, pero tal vez lo recordarían más tarde, como había hecho Kaladin. «La segunda lección», dijo Kaladin, golpeando con la lanza decapitada la roca que tenía al lado con un chasquido que resonó por todo el abismo. «Esa es más útil. Antes de que podáis aprender a luchar, vais a aprender a estar en pie». Soltó la lanza. Los hombres lo miraron con el ceño fruncido, decepcionados. Kaladin adoptó la postura básica del lancero, los pies separados, pero no demasiado, vueltos hacia los lados, las rodillas dobladas. «Cicatriz, quiero que vengas e intentes darme un empujón». «¿Qué?». «Intenta hacerme perder el equilibrio, oblígame a trastabillar». Cicatriz se encogió de hombros y avanzó. Trató de empujar a Kaladin, pero este apartó fácilmente sus manos con un rápido golpe de muñeca. Cicatriz maldijo y lo intentó de nuevo, pero Kaladin le cogió el brazo y lo empujó atrás, haciéndole trastabillar. «Drey, ven a ayudarlo», dijo Kaladin. «Moash, tú también, intentad desequilibrarme». Los otros dos se unieron a Cicatriz. Kaladin esquivó los ataques, permaneciendo en el centro, ajustando su postura para repeler cada intento. Agarró el brazo de Drehi y le dio un tirón hacia adelante, haciendo que casi cayera. Evitó el empujón con el hombro de Cicatriz, desviando el peso del cuerpo del hombre y lanzándolo hacia atrás. Dio un paso hacia atrás cuando Moash lo agarró, causando que perdiera el equilibrio. Kaladin permaneció completamente tranquilo, serpenteando entre ellos y ajustando su centro de gravedad, doblando las rodillas y colocando los pies. «El combate comienza con las piernas», dijo Kaladin mientras eludía los ataques. «No me importa lo rápido que seáis con un puñetazo, lo precisos que seáis con un empujón. Si vuestro oponente puede zancadillaros o haceros tropezar, perderéis. Perder significa morir». Varios de los hombres que miraban trataron de imitar a Kaladin, agachándose. Cicatriz, Drehi y Moash habían decidido finalmente un ataque coordinado, planeado lanzarse contra Kaladin a la vez, todos a la vez. Kaladin alzó la mano. «Bien hecho, vosotros tres». Les indicó que retrocedieran para reunirse con los demás. Ellos interrumpieron sus ataques reacios. «Voy a dividiros por parejas», dijo Kaladin. «Vamos a pasar hoy todo el día y probablemente todos los días de esta semana trabajando las poses, aprendiendo a mantener una, aprendiendo a no clavar las rodillas en el momento en que os veáis amenazados, aprendiendo a mantener vuestro centro de gravedad. Tomará tiempo, pero os prometo que si empezamos por ahí, aprenderéis a ser letales mucho más rápidamente. Aunque al principio parezca que lo único que hacéis es estar en pie». Los hombres asintieron. «Teft», ordenó Kaladin, «divídelos por parejas según tamaño y peso y luego hazlos adoptar una pose elemental de ataque con lanza». «Sí, señor», ladró Teft. Entonces se detuvo, advirtiendo lo que había revelado. La velocidad con la que había respondido dejaba claro que él había sido soldado. Teft miró a Kaladin a los ojos y vio que éste lo sabía.
El viejo frunció el ceño, pero Kaladin le devolvió una sonrisa. Tenía un veterano a sus órdenes. Esto iba a hacerlo mucho más fácil. Tef no fingió ignorancia y fácilmente adoptó el papel del sargento instructor, dividiendo a los hombres en parejas y corrigiendo sus poses. No me extraña que no se quite nunca esa camisa, pensó Kaladin. Probablemente oculta un buen puñado de cicatrices. Mientras Tef se encargaba de los hombres, Kaladin señaló a Roca, indicándole que se acercara. ¿Sí?, preguntó Roca. Su pecho era tan amplio que apenas podía abrocharse el chaleco. Antes dijiste que luchar no era digno de ti. Así es. No soy ningún cuarto hijo. ¿Qué tiene eso que ver? El primer hijo y el segundo son necesarios para conseguir comida, dijo Roca alzando un dedo. Es lo más importante. Sin comida nadie vive, ¿no? El tercer hijo es artesano, ese soy yo. Sirvo con orgullo. Solo el cuarto hijo puede ser guerrero. Los guerreros no son tan necesarios como la comida o las herramientas, ¿comprendes? ¿Vuestra profesión la determina el orden en que nacéis? Sí, dijo Roca orgullosamente. Es la mejor manera. En los picos siempre hay comida. No todas las familias tienen 4 hijos, así que no siempre es necesario que surja un soldado. No puedo luchar. ¿Qué hombre haría esto un Ulitekanaki? Kaladin miró a Sil. Ella se encogió de hombros. Al parecer no le importaba lo que decía Roca. Muy bien, dijo. Entonces hay otra cosa que quiero que hagas. Ve por Lopen, David, Kaladin vaciló, y Shen, también él. Roca sí lo hizo. Lopen estaba en la fila, aprendiendo las poses, aunque David, como de costumbre, estaba mirando a la nada. Fuera lo que fuese que le había afectado, era peor que el habitual shock de la batalla. Shen estaba a su lado, vacilante, como si no estuviera seguro de qué hacer. Roca sacó a Lopen de la fila y luego cogió a David y Shen y volvió con Kaladin. «Gancho», dijo Lopen con un perezoso saludo. «Supongo que con una mano seré un lancero muy malo». «Así es», respondió Kaladin. «Pero hay otra cosa que necesito que hagas. Gas y nuestro nuevo capitán, o al menos su esposa, nos causarán problemas si no llevamos de vuelta el material recuperado. Nosotros 3 no podemos hacer el trabajo de 30 hombres, Kaladin», dijo David, rascándose la barba. «No es posible». Tal vez no, pero la mayor parte del tiempo que pasamos en estos abismos lo hacemos buscando cadáveres que no han sido despojados ya del todo. Creo que podemos trabajar mucho más rápido. Tenemos que trabajar mucho más rápido si no nos vamos a entrenar con la lanza. Por fortuna, tenemos una ventaja. Extendió la mano y Sil se posó en ella. Había hablado con la vientos frenantes y ella había accedido a su plan. Kaladin no advirtió que hiciera nada especial, pero Lopen de pronto se quedó boquiabierto. Sil se había hecho visible para él. «Ah», dijo Roca inclinando la cabeza en señal de respeto hacia Sil, «como recoger juncos». «¡Qué me aspen!», dijo Lopen. «Roca, nunca dijiste que fuera tan bonita». Sil sonrió de oreja a oreja. «Sé respetuoso», dijo Roca. «No está bien que hables de ella de esa forma, pequeña persona». Los hombres sabían de Sil, naturalmente. Kaladin no la mencionaba, pero lo veían hablando al aire y Roca se lo había explicado. «Lopen», dijo Kaladin, «Sil puede moverse más rápido que un hombre. Buscará lugares para que rebusquéis y los 4 podréis recoger cosas más rápidamente». «Peligroso», dijo Roca. «¿Y si no encontramos con un abismoide mientras estamos solos?» «Por desgracia, no podemos volver con las manos vacías. Lo último que queremos es que Hashal decida enviar abajo a Gas para que nos supervise». Lopen bufó. «Él nunca haría eso, Gancho. Hay demasiado trabajo aquí abajo». «Y además es demasiado peligroso», añadió Roca. «Eso dice todo el mundo», dijo Kaladin. «Pero nunca he visto más que esos arañazos en las paredes». «Están aquí abajo», insistió Roca. «No es ninguna leyenda. Justo antes de que llegaras, media cuadrilla murió. Devorada. La mayoría de las bestias vienen a las mesetas del centro, pero algunas llegan hasta más lejos». «Bueno,
Odio ponernos en peligro, pero a menos que intentemos esto, nos quitarán del servicio en el abismo y acabaremos limpiando letrinas. Muy bien, Gacho, dijo Lopen. Iré. Y yo también, dijo Roca. Con Alia Kamura protegiéndonos, tal vez sea seguro. Pretendo enseñaros a luchar tarde o temprano, dijo Kaladin. Entonces, como vio que Roca fruncía el ceño, añadió rápidamente: me refiero a ti, Lopen. Un brazo no significa que seas inútil. Estarás en desventaja, pero hay cosas que puedo enseñarte. Ahora mismo un carroñero es más importante para nosotros que otra lanza. Me parece bien. Lopen le hizo un gesto a David y los dos se fueron juntos a recoger los sacos donde echar el material recuperado. Roca se dispuso a seguirlos, pero Kaladin lo agarró por un brazo. No ha renunciado a buscar una forma más fácil de salir de aquí que luchar, le dijo Kaladin. Si no regresáramos nunca, casi los demás probablemente darían por hecho que un abismoide ha acabado con nosotros. Si hubiera algún modo de llegar al otro lado. Roca se mostró escéptico. Muchos lo han intentado. El extremo oriental está despejado. Sí, respondió Roca riendo. Y cuando puedas viajar hasta allí sin ser devorado por un abismoide o arrastrado por una riada, te nombraré mi Kalukiki. Kaladin alzó una ceja. Solo una mujer puede ser Kalukiki, dijo Roca como si eso explicara el chiste. ¿Una esposa? Roca se rió aún más fuerte. No, llaneros pirados, jaja. Magnífico. Mira a ver si puedes memorizar los abismos, tal vez al hacer algún tipo de mapa. Sospecho que la mayoría de los que vinieron aquí abajo se ciñeron a las rutas establecidas. Eso significa que es mucho más probable que encontremos material que recuperar en los pasos secundarios, que es a donde voy a enviar a Sil. ¿Pasos secundarios?, dijo Roca, divertido todavía. Empiezo a pensar que quieres que me devoren. Y un gran caparazón. Se supone que son sabrosos, no que nos vayan a saborear a nosotros. No, dijo Roca. Es un buen plan. Solo bromeo. Puedo tener cuidado y eso será bueno también para mí, ya que no quiero luchar. Gracias. Tal vez encuentres un lugar que podamos escalar. Lo haré, asintió Roca. Pero no podemos escalar. El ejército tiene muchos exploradores en las llanuras. Así es como saben que los abismoides salen a popar, ¿no? Nos verán y no podremos cruzar los abismos sin un puente. Era un buen argumento, por desgracia. Si escalaban por aquí, los verían. Si escalaban por el centro, estarían atrapados en las mesetas sin ningún sitio al que ir. Si salían más cerca de las zonas para Shendi, los descubrirían sus exploradores. Eso suponiendo que pudieran salir de los abismos. Aunque algunos tenían 12 o 15 metros de profundidad, muchos tenían más de 30. Sil se marchó volando para guiar a Roca y a su grupo, y Kaladin volvió con el resto de los hombres para ayudar a Teft a corregir poses. Era un trabajo difícil. El primer día siempre lo era. Los hombres eran torpes e inseguros, pero también mostraban una notable resolución. Kaladin nunca había trabajado con un grupo que se quejara menos. Los hombres no pedían descanso, no le dirigían miradas de resentimiento cuando les exigía más. Los ceños fruncidos que mostraban iban dirigidos a sus propios defectos, furiosos consigo mismos por no aprender más rápido, y lo hicieron. Después de unas cuantas horas, los más talentosos de ellos, como Moash a la cabeza, empezaron a convertirse en luchadores. Sus poses se hicieron más firmes, más confiadas. Cuando tendrían que haberse sentido agotados y frustrados, se mostraban más determinados. Kaladin quedó en segundo plano y observó a Moash asumir su pose después de que Teft lo empujara. Era un ejercicio de repetición. Moash dejaba que Teft lo empujara hacia atrás y entonces aguantaba y fijaba los pies. Una y otra vez. El propósito era entrenarse para volver a la pose sin pensar. Kaladin normalmente no habría empezado esos ejercicios hasta el segundo o el tercer día, pero aquí Moash lo absorbía después de 2 horas. Había otros 2, Dreji y Cicatriz, que aprendían casi igual de rápido. Kaladin se apoyó contra la pared de roca. El agua fría se filtraba a su lado y un flor volante abrió vacilante sus hojas como abanicos junto a su cabeza. 2 anchas hojas anaranjadas con espinas en las puntas, desplegándose como puños que se abrían.
¿Es su entrenamiento en los puentes o es su pasión?, se preguntaba Kaladin. Les había dado una oportunidad de contraatacar. Ese tipo de oportunidad cambiaba a un hombre. Al verlos ahí resueltos y capaces, con poses que acababan de aprender, Kaladin advirtió algo. Esos hombres expulsados del ejército, obligados a trabajar casi hasta la muerte y alimentados con comida extra por la cuidadosa planificación de Kaladin, eran los reclutas más en forma y más dispuestos que había tenido jamás. Al pretender aplastarlos, Sadeas había logrado que solo sobresalieran. Capítulo 50. Polvo de agotadera. Llama y brea, la piel tan terrible, los ojos como pozos de negrura. Una cita de Iviá probablemente no necesite ninguna anotación de referencia, pero esta procede del verso 482, por si quiere localizarla rápidamente. Shallan despertó en una pequeña habitación blanca. Se incorporó, sintiéndose extrañamente sana. La esplendente luz del sol iluminaba las finas cortinas blancas de la ventana, atravesando la tela, inundando la habitación. Shallan frunció el ceño, sacudiendo la cabeza embotada. Sentía como si debiera estar ardiendo de pies a cabeza, la piel arrancada. Pero eso era solo un recuerdo. Tenía el corte en el brazo, pero por lo demás se sentía perfectamente bien. Un sonido de roce. Se volvió para ver a una enfermera que recorría un pasillo blanco. La mujer al parecer la había visto sentarse y ahora le llevaba la noticia a alguien. Estoy en el hospital. Me han trasladado a una habitación privada. Un soldado se asomó a inspeccionarla. Al parecer era una habitación vigilada. ¿Qué ha pasado?, le preguntó. Me envenenaron, ¿no? Sintió un súbito destello de alarma. ¡Capsal! ¿Está bien? El guardia tan soloso volvió a su puesto. Shallan empezó a levantarse de la cama, pero él volvió a asomarse y la miró con mala cara. Ella soltó un gritito a su pesar y subió la sábana y se quedó quieta. Todavía llevaba puesta una de las túnicas del hospital, muy parecida a una supuesta basta de baño. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? ¿Por qué había el moldeador de almas? Se lo di a Jasna. La siguiente media hora fue una de las más terribles de la vida de Shallan. La pasó sufriendo las miradas periódicas del guardia y sintiéndose asqueada. ¿Qué había sucedido? Por fin, Jasna apareció al fondo del pasillo. Llevaba un vestido diferente, negro con líneas gris claro. Cruzó la habitación como una flecha y despidió al guardia con una sola palabra al pasar. El hombre se marchó rápidamente. Sus botas resonaron en el suelo de piedra mucho más fuerte que las zapatillas de Jasna. La presencia entró y aunque no hizo ninguna acusación, su mirada fue tan hostil que Shallan quiso arrastrarse bajo las sábanas y esconderse. No. Quiso meterse debajo de la cama, hundirse en el mismo suelo y poner pie ante ella y aquellos ojos. Se contentó con bajar avergonzada la mirada. Fuiste sabia al devolver el moldeador de almas, dijo Jasna, la voz como el hielo. Te salvó la vida. Te salvé la vida. Gracias, susurró Shallan. ¿Con quién trabajas? ¿Qué devotario te sobornó para que robaras el fabrial? Con ninguno, brillante. Lo robé por propia voluntad. Protegerlos no te servirá de nada.
Tarde o temprano me dirás la verdad. Esta es la verdad, dijo Shallan alzando la mirada y sintiendo un atisbo de desafío. Por eso me convertí en tu pupila en primer lugar, para robar el moldeador de almas. Sí, pero ¿para quién? Para mí, tan difícil es creer que puedo actuar por mi cuenta. Soy un fracaso tan miserable que la única respuesta racional es asumir que me drogaron o me manipularon. No tienes derecho a levantarme la voz, niña, dijo Jasna fríamente. Y tienes todos los motivos para recordar cuál es tu sitio. Shallan volvió a bajar la mirada. Jasna guardó silencio durante un rato. Finalmente suspiró. ¿En qué estabas pensando, niña? Mi padre ha muerto. Y no era apreciado, brillante. De hecho, lo odiaban y mi familia está arruinada. Mis hermanos intentaban aguantar fingiendo que vive todavía, pero... ¿Se atrevería a decirle a Jasna que su padre poseía un moldeador de almas? Hacerlo no ayudaría a excusar lo que había hecho y podría meter a su familia en más problemas. Necesitábamos algo, una ayuda, un modo de ganar dinero rápidamente o de crearlo. Jasna volvió a guardar silencio. Cuando por fin habló, parecía levemente divertida. ¿Pensaste que vuestra salvación se encontraba no solo en no enfurecer a todo el fervor, sino a Leskar? ¿Te das cuenta de lo que habría hecho mi hermano si se hubiera enterado de esto? Shallan apartó la mirada, sintiéndose a la vez estúpida y avergonzada. Jasna suspiró. A veces olvido lo joven que eres. Puedo ver que el robo pudo parecer tentador, pero fue una tontería de todas formas. He dispuesto un pasaje de vuelta ya que te marcharás por la mañana. Yo... Era más de lo que merecía. Gracias. Tu amigo, el fervoroso, está muerto. Shallan alzó la cabeza anonadada. ¿Qué pasó? El pan estaba envenenado, polvo de agotadera, muy letal, espolvoreado sobre el pan para que pareciera harina. Sospecho que el pan era tratado de forma similar cada vez que venía de visita. Su objetivo era hacerme comer un trozo. Pero yo comí un montón de ese pan. La mermelada tenía el antídoto, dijo Jasna. Lo encontramos en varios frascos vacíos que había empleado. ¡No puede ser! He empezado a investigar, dijo Jasna. Tendría que haberlo hecho inmediatamente. Nadie recuerda de dónde vino este tal Karsal, aunque hablaba con familiaridad a los otros fervorosos de ti y de mí. Ellos solo lo conocían vagamente. Entonces él... Estaba jugando contigo, niña. Todo el tiempo te estuvo utilizando para llegar hasta mí, para espiar lo que estaba haciendo, para matarme si podía. Hablaba tranquilamente, sin ninguna emoción. Creo que usó mucho más polvo durante este último intento, más que nunca antes, esperando quizás que yo lo aspirara. Se dio cuenta de que sería su última oportunidad, sin embargo. Se volvió contra él, ya que trabajó mucho más rápidamente de lo que esperaba. Alguien había estado a punto de matarla. No, Karsal. No era extraño que estuviera tan ansioso por hacerle probar la mermelada. Estoy muy decepcionada contigo, Shallan, dijo Jasna. Ahora comprendo por qué intentaste poner fin a tu propia vida. Fue la culpa. Ella no había intentado suicidarse, pero ¿de qué serviría admitirlo? Jasna se apiadaba de ella. Era mejor no darle motivos para lo contrario. Pero ¿qué había de las extrañas cosas que Shallan había visto y experimentado? ¿Podría tener Jasna una explicación para ellas? Mirarla, ver la fría cólera oculta bajo su tranquilo aspecto exterior, asustó tanto a Shallan que sus preguntas sobre las cabezas de símbolos y el extraño lugar que había visitado murieron en sus labios. ¿Cómo había pensado Shallan que era valiente? No lo era, era una idiota.
Recordó las veces que la ira de su padre resonaba por toda la casa. La ira más silenciosa y más justificada de Jasna no era menos aterradora. Bueno, tendrás que aprender a vivir con tu culpa, dijo Jasna. Tal vez no hubieras podido escapar con mi Fabrial, pero has tirado por la borda una carrera muy prometedora. Este estúpido plan manchará tu vida durante décadas. Ninguna mujer te aceptará ahora como pupila. Lo has tirado por la borda, negó con la cabeza, disgustada. Odio equivocarme. Con eso, se dio la vuelta para marcharse. Shallan alzó una mano. Tengo que pedir disculpas. Tengo que decir algo. Jasna. La mujer no se volvió a mirar y el guardia no regresó. Shallan se enrocó bajo las sábanas con un nudo en el estómago, sintiéndose tan asqueada que durante un momento deseó haberse clavado aquel fragmento de cristal un poco más adentro. O tal vez que Jasna no hubiera sido tan rápida con el moldeador de almas para salvarla. Lo había perdido todo. No tenía ningún Fabrial para protegerse a su familia, ni tutora para continuar sus estudios, ni a Capsal. Nunca lo había tenido. Sus lágrimas mojaron las sábanas mientras la luz del sol se difuminaba y luego se desvanecía. Nadie vino a ver cómo estaba. Ahora, a nadie le importaba. Capítulo 51. Sasnan. Un año antes. Kaladin estaba sentado en silencio en la sala de espera del centro de operaciones de Amaram. Un recio edificio de madera con una docena de secciones que podían ser desconectadas y tiradas por Schultz. Kaladin se encontraba junto a una ventana, contemplando el campamento. Había un hueco donde se alojaba su pelotón. Podía distinguirlo desde ahí. Sus tiendas habían sido desmontadas y entregadas a otros pelotones. Quedaban 4 de sus hombres. 4 de 26. Y los hombres lo llamaban afortunado. Lo llamaban bendito por la tormenta. Había empezado a creérselo. He matado a un portador de esquirlada hoy, pensó, aturdido, como lana sin el del seguro pie o evod marcador. Yo he matado a uno y no le importaba. Cruzó los brazos en el alféizar de madera. No había cristal en la ventana y podía sentir la brisa. Un viento spring volaba de una tienda a otra. Tras Kaladin, la habitación tenía una gruesa alfombra roja y escudos en la pared. Había varias sillas de madera tapizadas, como la que él utilizaba ahora. Esta era la sala de espera pequeña del centro de operaciones. Pequeña, y sin embargo más grande que toda su casa en Piedralá, incluida la consulta. Maté a un portador de esquirlada y luego renuncié a la espada y la armadura, pensó. Ese hecho tenía que ser la estupidez más monumental que nadie, en ningún reino, en ninguna era había cometido jamás. Como portador de esquirlada, Kaladin habría sido más importante que Roshan, más importante que Amaram. Habría podido ir a las llanuras quebradas y luchar en una guerra de verdad. No más escaramuzas en las fronteras, no más mezquinas capitanes ojos claros pertenecientes a familias sin importancia, amargados porque se habían quedado atrás. Nunca tendría que preocuparse por las ampollas de las botas que no le estaban bien, por la basofia de la cena que sabía creme, por los otros soldados que buscaban pelea. Podría haber sido rico y había renunciado a todo así de fácil. Y sin embargo, la simple idea de tocar aquella espada le revolvía el estómago. No quería riquezas, ni títulos, ni ejércitos.
ni siquiera una buena comida. Quería poder regresar y proteger a los hombres que habían confiado en él. ¿Por qué había corrido tras el portador? Tendría que haber huido. Pero no. Insistió en atacar a un tormentoso portador de esquirlada. Protegiste a tu alto mariscal, se dijo. Eres un héroe. ¿Pero por qué valía más la vida de Amaram que la de sus hombres? Kaladin lo servía por el honor que había mostrado. Dejaba que los lanceros compartieran sus comodidades en el centro de mando durante las altas tormentas. Un pelotón diferente cada tormenta. Insistía en que sus hombres estuvieran bien alimentados y bien pagados. No los trataba como a escoria, pero sí dejaba que sus subordinados lo hicieran. Además, había roto su promesa de proteger a Tien. Y yo también. Por dentro, Kaladin era un revoltijo de culpabilidad y pena. Una cosa estaba clara, como un brillante punto de luz en la pared de una habitación oscura. No quería tener nada que ver con aquellas esquirlas, ni siquiera quería tocarlas. La puerta se abrió de golpe y Kaladin se volvió en su silla. Amaram entró, alto, esbelto, con el rostro cuadrado y la larga guerrera marcial verde oscuro. Caminaba con una muleta. Kaladin observó los vendajes y el entablillado con ojo crítico. Yo podría haberlo hecho mejor. También habría insistido en que el paciente permaneciera en cama, pensó. Amaram hablaba como uno de sus tormentas, un hombre de mediana edad con barba cuadrada y túnica negra. ¿Por qué se arriesgaría Taidakar a eso?, estaba diciendo Amaram, hablando en voz alta. ¿Pero quién más podría ser? Los sangre espectral se vuelven más osados. Tendremos que descubrir quién era. ¿Sabemos algo de él? Era Veden, brillante señor, dijo el tormentas. Nadie a quien yo reconozca, pero investigaré. Amaram sintió y guardó silencio. Detrás de los dos entró un grupo de oficiales ojos claros, uno de ellos con la hoja esquirlada envuelta en una tela blanca pura. Detrás de este grupo llegaron los 4 miembros supervivientes del pelotón de Kaladin: Hav, Rish, Alabeth y Koreb. Kaladin se levantó, exhausto. Amaram permaneció junto a la puerta, los brazos cruzados, mientras 2 hombres más entraban y la cerraban. Eran también ojos claros, pero inferiores, oficiales de la guardia personal de Amaram. Se encontraban entre los que habían huido. Era la reacción inteligente, más inteligente que lo que hice yo, pensó. Amaram se apoyó en su bastón e inspeccionó a Kaladin con sus brillantes ojos pardos. Había consultado con sus consejeros durante varias horas, tratando de descubrir quién era el portador de esquirlada. «Hiciste algo muy valiente hoy, soldado», le dijo a Kaladin. «¿Yo? ¿Qué se decía eso? Ojalá te hubiera dejado morir, señor», pensó. «Gracias». Todo el mundo huyó, incluyendo mi guardia de honor. Los 2 hombres más cercanos a la puerta agacharon la cabeza, avergonzados. «Pero tú atacaste. ¿Por qué?» «En realidad no lo pensé, señor». Amaram pareció insatisfecho con la respuesta. «Te llamas Kaladin, ¿no?» «Sí, brillante señor. De Piedralar, ¿recuerdas?» Amaram frunció el ceño. Parecía confundido. «Tu primo, Roshan, es consistor ahí. Envió a mi hermano al ejército cuando viniste a reclutar. Yo me enrolé con mi hermano». «Ah, sí», dijo Amaram. «Creo que te recuerdo. No preguntó por ti». «Todavía no has respondido a mi pregunta. ¿Por qué atacaste? No fue por la hoja esquirlada, la rechazaste». «Sí, señor». A un lado, el tormentas alzó las cejas, como si no hubiera creído que Kaladin había rechazado la esquirlada. El soldado que sostenía la espada no dejaba de mirarlo asombrado. «¿Por qué?», dijo Amaram. «¿Por qué la rechazaste? Tengo que saberlo». «No la quiero, señor». «Sí, pero ¿por qué?». «Porque me convertiría en uno de vosotros.
¿Por qué no puedo mirar esa arma y no ver los rostros de los hombres que su dueño mató tan despiadadamente? ¿Por qué? ¿Por qué?, pensó. No puedo responder a eso, señor, dijo Kaladin suspirando. El Prédice Tormenta se acercó al brasero de la habitación, sacudiendo la cabeza. Empezó a calentarse las manos. Mira, dijo Kaladin, esas esquirladas son mías. Bueno, dije que se las daba Coreb. Es mi soldado de mayor rango y el mejor luchador entre ellos. Los otros 3 comprenderían. Además, Coreb cuidaría de ellos cuando fueron ojos claros. Amaram miró a Coreb y luego asintió a sus ayudantes. Uno cerró los postigos de las ventanas. Los otros desenvainaron las espadas y avanzaron hacia los 4 miembros restantes del pelotón de Kaladin. Kaladin gritó y dio un salto hacia adelante, pero 2 de los oficiales se habían situado junto a él. Uno le descargó un puñetazo en el estómago en cuanto empezó a moverse. Le sorprendió tanto que el golpe lo alcanzó directamente y se quedó sin aire. ¡No! Combatió el dolor y se volvió para enfrentarse al hombre. Los ojos de este se abrieron de par en par cuando el puñetazo lo alcanzó y lo envió de espaldas. Varios hombres se lanzaron contra él. No tenía armas y estaba tan cansado por la batalla que apenas podía mantenerse en pie. Lo derribaron al suelo dándole puñetazos en el costado y la espalda. Se desplomó adolorido, pero aún pudo ver cómo los soldados se cernían sobre sus hombres. Rhys fue abatido primero. Kaladin trató de gritar, extendiendo una mano, luchando por incorporarse. Esto no puede suceder. Por favor, no. Javi y Alavet habían sacado sus cuchillos, pero cayeron rápidamente. Un soldado apuñaló a Jav mientras los otros 2 abatían a Alavet. El cuchillo de Alavet resonó al caer al suelo, seguido por su brazo y luego por su cadáver. Coreb duró más, pues retrocedió, las manos extendidas hacia adelante. No gritó, pareció comprender. Los ojos de Kaladin lagrimeaban y los soldados lo agarraban por detrás impidiéndole ayudar. Coreb cayó de rodillas y empezó a suplicar. Uno de los hombres de Amaram lo cogió por el cuello y lo cercenó limpiamente la cabeza. Todo terminó en cuestión de segundos. ¡Hijo de puta!, gritó Kaladin debatiéndose contra el dolor. ¡La tormenta te lleva, hijo de puta! Kaladin advirtió que estaba llorando, debatiéndose inútilmente contra los 4 hombres que lo sujetaban. La sangre de los lanceros caídos empapaba las tablas del suelo. Estaban muertos, todos estaban muertos, Padre Tormenta, todos ellos. Amaram dio un paso adelante, la expresión sombría. Plantó una rodilla delante de Kaladin. Lo siento. ¡Hijo de puta!, gritó Kaladin con todas sus fuerzas. No podía arriesgarme a que dijeran lo que han visto. Así es como debe de ser, soldado. Es por el bien del ejército. Se les dirá que tu pelotón ayudó al portador de esquirlada. Verás, los hombres deben creer que yo lo maté. Vas a quedarte las esquirlas para ti. Estoy entrenado en la espada y estoy acostumbrado a la armadura. Serviré mejor al Escar si yo llevo las esquirlas. Podrías haberlas pedido. ¡La tormenta te lleve! Y cuando la noticia se corre por el campamento, dijo Amaram sombrío, cuando se sepa que tú mataste al portador, pero yo me quedé con las esquirlas. Nadie creería que las cediste por tu propia voluntad. Además, hijo, no me habrías dejado quedármelas. Amaram sacudió la cabeza. Habrías cambiado de opinión. Dentro de un día o 2 habrías querido la riqueza y el prestigio. Los demás te habrían convencido. Habrías exigido que te las devolviera. Tardamos horas en decidirlo, pero Restares tenía razón. Esto es lo que debe hacerse, por el bien de Alescar. No es por Alescar, es por ti, Tormentas. Se supone que eres mejor que los demás. Las lágrimas corrían por la barbilla de Kaladin. Amaram pareció culpable de repente, como si admitiera que lo que Kaladin decía era verdad. Se dio la vuelta y llamó al Prédice Tormentas. El hombre se volvió del brasero.
empuñando algo que había estado calentando en las brasas. Un pequeño hierro de marcar. ¿Todo es fingido?, preguntó Kaladín. El honorable, brillante señor que se preocupa por sus hombres. ¡Mentira! ¡Todo mentira! Esto es por mis hombres, dijo Amaram. Sacó la espada del paño, empuñándola. La gema de su pomo lanzó un destello de luz blanca. No puedes comprender el peso que cargo, lancero. La voz de Amaram perdió parte de su tono calmado y razonado. Parecía a la defensiva. No puedo preocuparme por las vidas de unos pocos lanceros ojos oscuros cuando miles de personas podrían salvarse con mi decisión. El prédice Tormentas avanzó hacia Kaladin, colocando en posición el hierro de marcar. Los glifos a la inversa decían Sas-Nan, una marca de esclavo. Viniste a por mí, dijo Amaram, cojeando hacia la puerta y rodeando el cadáver de Rish. Por salvarme la vida, respeto la tuya. 5 hombres contando la misma historia habrían sido creídos, pero un único esclavo será ignorado. En el campamento se dirá que no intentaste ayudar a tus amigos, pero que tampoco intentaste detenerlos. Huiste y fuiste capturado por mi guardia. Amaram vaciló junto a la puerta. El filo romo de la hoja esquilada robada apoyada en su hombro. La culpa asomaba todavía en sus ojos, pero se controló y la ocultó. Serás degradado como desertor y marcado como esclavo, pero mi misericordia te salvará de la muerte. Abrió la puerta y salió. El hierro de marcar cayó, sellando el destino en su piel. Kaladin dejó escapar un último grito entrecortado. Fin de la tercera parte.